El nervio olfatorio se origina en el diencéfalo. Es un nervio sensorial localizado en el foramen olfatorio, en la lámina cribosa del etmoides, y termina en el bulbo olfatorio. Es el par craneal más corto y es el encargado de transmitir los impulsos olfativos desde la nariz hacia el cerebro. El nervio óptico se origina en el diencéfalo. Es un nervio sensorial localizado en el agujero óptico y es el encargado de la visión y del componente aferente del reflejo pupilar fotomotor, ya que conduce el estímulo visual desde el ojo hasta el cerebro. Está compuesto por los axones de las células ganglionales de la retina, que lleva la información de los fotorreceptores al cerebro, donde posteriormente será integrada o interpretada. Nervio oculomotor. Se origina en el mesencéfalo. Es un nervio motor y parasimpático, conocido también como nervio motor ocular común. Está localizado en la hendidura esfenoidal y es el encargado de controlar el movimiento ocular y es el responsable del tamaño de la pupila, ya sea cuando se dilate o cuando se contraiga. Y también manda las órdenes a la mayoría de los músculos, ya que intervienen en el movimiento de los ojos. Nervio troclear o patético. Se origina en el mesencéfalo a nivel de los folículos inferiores de la línea media. Es un nervio motor localizado en la hendidura esfenoidal y es el encargado del músculo oblicuo superior del ojo, el cual deprime, rota lateralmente y rota internamente el globo ocular. De acuerdo a la información anteriormente descrita en cuanto a los pares craneales, ahora vamos a describir sobre el par craneal, el quinto par craneal, el trigémino, nervio trigémino. El nervio trigémino nace en la parte inferior de la protuberancia anular. Este nervio está conformado por dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. La raíz sensitiva es más voluminosa y se encuentra en la parte externa posterior sensitiva, que está encargada de la sensibilidad cutánea lingual y bucal de la cara. En la región motora, esta raíz se encarga de inervar los músculos de la masticación y la movilidad de la mandíbula. Es un nervio motor y se encarga de todas las sensaciones nerviosas y sensibilidad cutánea de la cara. Seguido del quinto par craneal, ahora seguimos con el sexto par craneal, el cual es el oculomotor externo o abducens. El oculomotor externo va referido a un músculo en especial, que es el recto externo del ojo, ¿verdad? Este músculo nace del neuroeje del surco del bulbo protuberoncial encima de la pirámide del bulbo. Su trayecto está comprendido por afuera y por arriba del compartimiento posterior de la base del cráneo hacia el borde lateral de la cuadrilátera del efenoide. Luego de esto, el nervio perfora la dura madre, penetra en el peñasco, rodea el borde superior y penetra en el seno cavernoso. Recorre de atrás adelante y llega a la hendidura efenoidal para atravesar el anillo de zinc y así finalizar en la cavidad orbitaria y aplicarse o aplacarse en el compartimiento profundo del músculo recto externo del ojo para realizar los movimientos que serían los de las desviaciones laterales o abducciones del séptimo par craneal o nervio facial. Emerge de la parte interna de la fosita lateral del bulbo, en la parte ancha del surco del bulbo protuberencial situado debajo del cordón lateral del bulbo. El nervio facial es un nervio mixto que emerge del bulbo raquídeo y se une en el acueducto de Falopio para separarse y distribuirse por los núcleos de la cara. En el nervio de Wisber, esencialmente a la mucosa lingual, tiene fibras sensitivas del ganglio geniculado y su núcleo de origen está profundamente situado en la parte anteroexterna de la calota protuberencial detrás de la oliva, superior a los folículos del núcleo motor. Octavo par craneal o vestíbulo coclear. El nervio vestibular conduce impulsos desde el utrículo y el sáculo que proporcionan información acerca de la posición de la cabeza. Las fibras nerviosas provienen del ganglio vestibular en el oído interno. Los núcleos vestibulares son el lateral, el superior, medial e inferior. Estos núcleos reciben fibras del oído interno y el cerebelo. Las fibras eferentes se dirigen hacia el cerebelo en la médula y los núcleos de los nervios oculomotor, como el abducen, el troclear, lo que permite coordinar los movimientos cefálicos y mantener el equilibrio. El nervio coclear se determina que conduce los impulsos vinculados con el sonido desde el
el órgano de Corti y la cóclea. Las fibras provienen del ganglio espinal de la cóclea e ingresan en la protuberancia repartiéndose en el núcleo coclear posterior y anterior, ubicados a la altura del pedúnculo cerebroso inferior. Los impulsos recibidos son transportados por el menisco medial hasta la corteza auditiva. En cuanto a su recorrido nervioso, abandonan la superficie anterior del tronco e ingresan en el conducto auditivo interno en el nervio facial. En consecuencia, tenemos el noveno par craneal, que es el glosofaringio. Este es un nervio mixto, ya que es tanto sensitivo como motor, y se origina en el bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente por el agujero yugular posterior junto a los pares décimo y décimo primero y la vena yugular interna. Este par craneal podemos decir que se ve afectado cuando el paciente no logra deglutir o tragar los alimentos. Luego tenemos el décimo par craneal, que viene siendo el vago. Este también es un nervio mixto y se origina en el núcleo ambiguo. Este lo podemos evaluar a través del reflejo del vómito del paciente. Luego tenemos el décimo primer par craneal, que viene siendo el accesorio. Este es un nervio motor y se origina en el núcleo vulvar, en las células del núcleo ambiguo, y en el núcleo medular, en la parte externa del asta anterior de la porción superior de la médula cervical. Este lo podemos evaluar pidiéndole al paciente que haga una elevación de hombros o que voltee la cara hacia los lados. Y por último tenemos el decimosegundo par craneal, que viene siendo el hipogloso. Este también es un nervio motor, ya que es el encargado de la coordinación de los movimientos del paladar y se origina netamente como un nervio craneano que se extiende hasta la porción lateral de la lengua, y lo podemos evaluar pidiéndole al paciente que siga un objeto con la lengua. Áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son un conjunto de divisiones imaginarias que se utilizan para dividir la corteza cerebral. Estas se dividen en 1, 2 y 3, que es el área somatosensitiva primaria, que se encarga de recolectar la información somestésica y de sensaciones tácticas, articulares y musculares. El área 4, que es el área motora primaria, que se encarga de la contracción de los músculos esqueléticos. El área 5 y 7, que es el área somatosensitiva secundaria, que también se encarga de recibir información somestésica, pero también de saber qué objetos se está tocando mediante la memoria y el tacto. El área 6, que es el área premotora, que se encarga de la planificación de los movimientos antes de realizarlos. El área 8, que esta es el área del campo visual frontal, que se encarga de realizar los movimientos oculares voluntarios. Y el área 9, 10, 11 y 12, que es el área de la corteza prefrontal, que se encarga de las conductas, como el raciocinio, el juicio, la conciencia y entre otras conductas. Áreas 13 y 14. Estas son las que se encargan de coordinar los movimientos necesarios para el lenguaje y de influir en las conductas sexuales y emocionales. El área 15. Esta área se encarga de la información de la presión sanguínea, presión carótida y los estados de pánico. Área 16. Esta se encarga de la información del dolor, la temperatura y la información fonológica, es decir, la capacidad de tragar. El área 17. Esta es el área visual primaria. Esta se encarga de recolectar el color, los movimientos y los movimientos. El área 18 y 19. Esta es el área visual secundaria. Esta se encarga de relacionar las experiencias visuales presentes y pasadas con la memoria. El área 20. Esta es el área de reconocimiento facial. Esta obtiene información del área secundaria visual y mediante esta es capaz de distinguir rostros y individuos. El área 23 y 24. Esta se encarga de las emociones y las conductas, ya debido a que está conectada con el sistema límbico. El área 23 está vinculada con la emoción y la memoria. El área 24 participa en el procesamiento y percepción de la emoción y se encuentra vinculada con la conducta. El área 25 permite el estado de ánimo, el apetito o el sueño. El área 26 se encuentra relacionada con la memoria autobiográfica. El área 27 se encuentra relacionada con la memoria
de olores al momento de identificarlos. El área 28 participa en el proceso de la memoria como en la integración de la información de percepción olfativa. El área 29 se encuentra relacionada con la memoria. El área número 30 se encuentra relacionada con la memoria del aprendizaje. El área número 31 se encuentra relacionada con la memoria, el aprendizaje e imágenes de familiaridad. El área número 32 se relaciona con procesos cognitivos como la toma de decisiones. El área número 33 permite la toma de decisiones como la percepción del dolor. El área número 34 se relaciona con la percepción del disgusto o la memoria olfativa y gustativa. El área número 35 se relaciona a la memoria estando vinculadas con recuerdos inconscientes. El área número 36 permite codificar y recuperar recuerdos autobiográficos. El área número 37 se relaciona con el reconocimiento facial o el lenguaje de signos. El área 38 se relaciona con la memoria y las emociones. El área número 39 se ve implicada en el reconocimiento del lenguaje tanto verbal como escrito. El área número 40 se encuentra vinculada con el aprendizaje y reconocimiento tanto táctil como motor. El área 41 detecta cambios de frecuencia y participa en la localización de la fuente del dolor. El área número 42 permite procesar a mayor nivel la información obtenida por la corteza auditiva. El área número 41 permite la información sobre el sabor y el gusto. El área número 44 y 45, área de Broca, nos permite reproducir el lenguaje bien hablado y escrito. Y el área número 46 se vincula a la atención y a la memoria de... Buenas, mi nombre es John Naranjo. Hoy les vengo a hablar acerca de lo que es el área de Wernicke. El área de Wernicke es un área de Brodmann, la cual está constituida por el área número 21 y 22. Esta se encuentra en lo que es la parte superior de la circunvolución temporal y tiene extensiones hacia posterior en lo que es el surco lateral del lóbulo parietal. El área de Wernicke está conectada mediante el área de Broca por lo que es el fascículo arcuato, el cual tiene filas ganglionarias de tipo 1. También se dice que el área de Wernicke está íntimamente conectada con lo que es la corteza visual primaria del lóbulo occipital y la corteza auditiva primaria del lóbulo temporal. El área de Wernicke cumple la función predeterminada de básicamente tener el entendimiento de la palabra y la comprensión de ella, la cual funciona mediante el área de Broca, la cual tiene la función de ejecutar la palabra. También se puede decir que el área de Wernicke tiene una gran importancia, ya que tiene muchas relaciones con distintas áreas de la corteza, como lo de la corteza prefrontal, como lo de la corteza auditiva primaria y como lo de la corteza visual primaria.